Bienvenidos amigos, una noche más a Refugio Zabala. Es una cita obligada para todos vosotros, no solo en España, sino en Hispanoamérica y en otros países de Europa, como Italia, Alemania, donde sabemos que nos estáis viendo, nos seguís con interés. Somos una gran familia y un refugio de oración y de las cosas de Dios, ¿no? Para los hijos de Dios. Y tenemos esta noche a dos invitados muy especiales. Pietro, Arturo, son dos jóvenes que han puesto en marcha su primera película que se va a estrenar el día 22 de abril y que se titula, el título, amigos, habla por sí solo: El beso de Dios. Pietro, Arturo, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias, Chema, por traernos aquí, por abrirnos el espacio este. Bien, estamos bien, ¿no, Arturo? Sí, muy bien, muy bien. Estamos aquí en casa de Chema, que es como nuestra casa. Bueno, yo os veo muy tranquilos y yo estaría súper nervioso ante un estreno de estas características en todos los cines de España, de una película maravillosa, que va a hacer mucho bien, sobre todo, ¿no? Porque os habéis metido en esta aventura, ¿por qué? Bueno, ¿quieres comenzar tú, Arturo, por tu entrada más reciente? Pues yo me metí, la verdad es que, siendo sincero, José María, y lo comentamos antes de venir aquí, que es como si nos costara explicar un poco todo lo que hemos vivido. Pero bueno, yendo al grano y para no irme por los cerros de aquí cerca. Bueno, yo conocí a Pietro cuando yo estaba haciendo un máster en Madrid y él estaba en ese momento en Valencia, dio una charla en Valencia y al final de la charla me quedé hablando con él y de manera bastante circunstancial pues me enseñó una cosa que estaba haciendo, que era un poco, por así decirlo, como el germen de este proyecto, que es un documental sobre la Eucaristía. Y la verdad es que yo sentí una fuerte atracción por esto. Sentía, a pesar de que ese momento estaba virtualmente muerto, por una serie de circunstancias que no vienen ahora al caso. El proyecto. Y la verdad es que me cautivó y a partir de entonces yo le insistí mucho a Pietro para que esto saliera adelante. Pero como te decía antes, nosotros comentábamos cuando veníamos aquí a tu casa que... Al Refugio Zabala, ¿no? Al Refugio Zabala. Que realmente todo esto está siendo todavía dura como un viaje en el que estamos inmersos, que no sabemos muy bien en qué va a parar. Evidentemente va a desembocar en esa exhibición, por supuesto, pero bueno, que ha sido más creer y tener fe, que ha sido más incertidumbre que certidumbre a lo largo de todo este proyecto. Bueno, Pietro, yo he tenido oportunidad de ver el tráiler de la película y es verdaderamente sorprendente, maravilloso, y habéis puesto el listón muy alto, porque además hacer una película sobre lo más grande que hay sobre la Eucaristía no se hace todos los días. O sea, Arturo y yo somos bastante cinéfilos, entonces nos gustan directores como Malick, Terrence Malick, que es una persona también creyente. Yo creo que va muy vinculado también a veces a la... O sea, a la espiritualidad, en el sentido, si se cuentan cosas sobre el Señor, o a lo mejor al menos nosotros tenemos como ese carisma o esa emoción. A mí me gusta decir que tú sí, que seguro que te has leído un montón de la Biblia. En el Antiguo Testamento, cuando viene, porque tú eres un buen lector, yo soy muy mal lector, pero en el Antiguo Testamento, cuando viene la descripción del templo, cuando le manda a la tienda de reunión Dios a Moisés, como la calidad de los materiales, los detalles, la precisión, la meticulosidad es tal que a mí eso fue algo que me cautivó y como... O sea, también siento que me reveló algo sobre Dios, como de las cualidades de Él. Igual que si tú, Chema, o yo le pedimos a alguien hazme un cuadro o una casa, nuestro nivel de pesadez, entre comillas, o de insistencia revelaría como cualidades nuestras. Para mí, como Dios le contaba a Moisés que tenía que hacer la tienda de la reunión, me estaba como desvelando mucho de cualidades de Dios, de cómo quiere las cosas. Y pues aparte de la admiración que siento por eso y lo de Malick, sí que sentíamos, yo creo que es como un arrebato del espíritu, como que al final yo casi me siento obligado, y Arturo creo que también es un poco de esa onda, como que el espíritu nos arrastra a un nivel de perfeccionismo, como dices tú, asfixiante, ¿no? Como de llevar las cosas hasta el extremo de la perfección y la belleza. Bueno, luego humanamente pues se falla, pero por lo menos tendencialmente buscar como esa perfección, estar constantemente como buscando la forma externa que pueda manifestar mínimamente como
la cualidad interna de ellos, ¿no? Como de lo invisible a lo visible, o sea, al revés, que lo visible nos lleve como a esas cualidades misteriosas de Dios, de perfección y de esas cosas así un poco difíciles de expresar. Bueno, tú tienes una virtud, entre otras muchas, me imagino, que es la modestia, la humildad. La verdad es que vosotros cuando os proponéis hacer esta película, ¿qué estáis buscando? ¿Queréis hacer una película católica al uso, una película beata? ¿Queréis llegar a todos los públicos? ¿Queréis llegar a los gentiles también, a las personas que están alejadas de Dios? ¿Qué pensáis que puede representar esta película para el espectador de hoy? A ver, yo creo, Chema, ya he comentado alguna vez, a Pietro a mí nos ha dado la impresión de que los cristianos en general y los católicos en particular tenemos un tesoro, y a mí me ha pasado, yo el primero, que muchas veces hemos tenido guardado, como quien tiene guardado algo antiguo en un desván, polvoriento, y como que no se le ha dado el brillo suficiente. Como acaba de decir Pietro, hemos intentado que eso brillara al máximo. Lo que pasa es que también, por otra parte, siguiendo el símil del viaje, Pietro y yo hablamos mucho de ir en un barco con un capitán que no sabemos a dónde nos lleva. A lo largo de todo este viaje es como si todo estuviera envuelto por un misterio. Y entonces es verdad que a mí me cuesta mucho explicar. Es evidente que el contenido sí que podría explicarlo, pero todo esto que ha circundado el proyecto cuesta mucho entender, porque es verdad que nos ha afectado de alguna manera, nos ha influido personalmente. Yo te diría que yo no veo como veía antes de meterme en este proyecto de la Eucaristía. No te podría decir que soy mejor persona, no, soy probablemente sigo metiendo la pata en los mismos sitios donde metí la pata, incluso más. Pero es verdad que sí que ahora experimento y siento que necesito más potentemente ese tesoro que antes a lo mejor no valoraba tanto. Entonces, respondiendo a lo que dices, ¿qué pretende un espectador? Quizás que no intente tanto entenderlo todo al 100% y que deje una pequeña rendija para sentir, para experimentar. Es algo muy importante lo que acabas de decir, Arturo. Es decir, como esta película, a ti, y me imagino que a ti también, Pietro, os sirve para redescubrir la importancia de ese tesoro muchas veces oculto, que es la Eucaristía, ¿no? Que es lo más grande que tenemos sobre la tierra. Por eso yo os decía hace un momento, ¿no? Yo creo que es donde puedes poner la mira más alta para hacer una película sobre Jesucristo en la Eucaristía, ¿no? Nada menos. Eso son palabras mayores. ¿A ti también, Pietro, esta película te ha servido, te ha removido por dentro mientras la hacías, te ha acercado más a Cristo? A mí me lleva el crisol, Chema, tengo que contestar con sinceridad. Evidencia todas mis faltas y mis pobrezas. Entonces entiendo que me acerca más al Señor como poniéndome un espejo muy crudo delante de cómo soy yo. Entonces me invita a una conversión que me hace bien, pero me duele mucho, ¿sabes? Para mí no es un proceso gustoso de decir, o sea, esto es un privilegio, Chema, pues hemos rodado con unos medios maravillosos, Arturo ha apostado ahí muchísimo y hemos ido a saco, pero espiritualmente es muy duro, ¿sabes? Porque no es como un proceso, pues el Señor también nos concede mimos, pues aparecen nombres que de repente apoyan, pero yo verme haciendo misión para el Señor, mirándome al espejo y viéndome cómo soy yo, me pone en un lugar muy incómodo, ¿sabes? Porque me obliga a vérmelas con cosas mías que no quiero ver. ¿Cómo voy a estar yo como llevando al Señor por ahí o anunciándole cuando estoy viendo de forma más evidente como mis pobrezas que contradicen lo que yo estoy haciendo? Entonces, creo que me acercan a Jesús, ¿por qué? Porque me obligan a convertirme, ¿sabes? Me pone tan delante lo que me falta y cosas mías severas que tengo que corregir, que creo que me acercan a Jesús precisamente porque me ponen en contacto con mi pecado y con la gracia, ¿no? Pues me obligan a acudir a la gracia, porque es que si no, pues yo qué sé, yo antes no lo veía así, pero a veces mi tendencia es como, no, es que este es así porque quiere, ¿no? Es así porque elige.
pero yo viéndome en pecados que ahora tengo más evidentes, porque el Señor quizá me da la luz de verlos, y viéndome casi imposibilitado humanamente de vencerlos, ¿sabes? Como que es una sensación durísima de decir, o lo hago con el Señor, o me voy a Dios, o le pido la gracia, o entiendo a la persona que peca porque veo como humanamente mi límite de estar en un lugar del que no salgo, y que repito, y que reincido. Entonces, la gracia, la misa, el sacramento, la confesión, o pues hermanos de otras confesiones que sean cristianos, la gracia, el Espíritu Santo, lo que nos transforma, la presencia de Dios en nosotros, si no vamos ahí, es que entiendo mucho a la gente que reincide en un pecado, porque es que humanamente somos como muy débiles, es una palabra muy osada, pero limitados, ¿no? O sea, y este proyecto me acerca a Jesús porque me acerca al límite, viendo mi límite me genera casi como un odio, un desprecio por lo que veo, que no deje de ser yo mismo, y eso me catapulta hacia Jesús, porque es o Jesús o el precipicio, o ya me doy por perdido y digo aquí se acaba, o digo no, Jesús, tú eres la esperanza, me voy a ti, y lo que humanamente sé que yo no doy, que no puedo, en ti, pues en esa misa, en esa oración, en esa confesión, pues tú me lo vas a ir sanando. Pero es una situación dramática porque humanamente te pone ahí en... Todos somos iguales, efectivamente. Ahí, como dice San Pablo, ¿no? Allí donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, ¿no? Y esta experiencia, making of de la película realmente en vuestros corazones, ¿cómo os ha servido, ¿no? Para valorar el tesoro sacramental de la Eucaristía, valga la redundancia? Que el espectador, ¿cómo le puede ayudar esta película? ¿Cómo pensáis vosotros que le va a hacer replantearse la Santa Misa, acercarse a la Eucaristía, a las personas que no van a misa o las personas que se conforman con ir a misa los domingos para cumplir con el precepto dominical? ¿Qué frutos puede dar esta película? Mira, yo me gustaría decir una cosa muy sencilla, respondiendo a tu pregunta y abundando en lo que dice Pietro. Creo que es una cosa muy, muy interesante y muy bonita darse cuenta, y nos ha pasado yo creo a los dos, el que a pesar de cómo somos cada uno, que es verdad que este proyecto ha sido un espejo nítido, claro, diáfano, de ver tus miserias día tras día y metiendo la pata en el mismo sitio, a pesar de eso, o sea, el Señor te quiere así y quiere que sigas por ese camino. Quiero decir, por tu camino, pero acompañado de Él. Y entonces, trasladándolo al ámbito, al terreno de la Eucaristía, creo que nos ha pasado, y a mí el primero, a los católicos, muchas veces que cuando hemos ido a misa, vamos a misa demandando cosas pues que nos hacen falta y está bien, creo, y es necesario, y cada uno sabe lo que necesita y sabe si el Señor se lo dará o no, en fin, haya cada cual. Pero a mí lo que me ha servido es pensar por primera vez que es que el Señor quiere, Él quiere que esté yo allí para algo en concreto, para lo que sea, pero Él quiere que yo esté un rato con Él, que eso realmente no me lo había planteado hasta ese momento. Ha cambiado bastante el punto de vista que muchas veces yo egoístamente tenía cuando yo iba a misa. Fijaros amigos, Pietro, cuya historia de conversión conoceréis muchos, de ser el top model de Armani, ¿no? A estar metido en esta gran aventura, qué cambio tan grande de vida, habiendo descubierto que el cine es un instrumento de evangelización de primera magnitud. Bueno, primero matizo lo de top model, que eso sí, porque es importante. Que en marketing se utiliza mucho eso con muy buena intención, pero sí, yo nunca he sido top model, es decir, he sido un modelo internacional, he optado a trabajos que me podían haber llevado a ser top model, pero hay que decir en honor a la verdad que aunque eso se utiliza como marketing y animaría a que no se hiciese así, sí que trabajo como modelo internacional en Milán, en agencias muy buenas, pero no he llegado, o sea, el top es cuando te consagras y hay una página modelos.com donde salen, yo nunca he estado ahí, pero sí que estaba en las mejores agencias de Milán, eso es verdad. El sentido, la vida de modelo es durísima, la gente se piensa que los modelos están ahí como viviendo la vida con glamour, hay momentos en los que sí, pues te dan un trato privilegiado, pero psicológica y emocionalmente es de los trabajos más duros que he hecho, yo no volvería, nuestro trabajo ahora es relativamente duro,
pero yo no volvería a ser modelo. O sea, el nivel de dificultad, de sacrificio, sobre todo impagado, porque es decir, aquí por lo menos cuando haces algo para Dios, pues tienes como lo que comentabas tú, sabes que eso va como dirigido a un fin que puede ayudar a las personas, puede servir a Dios, pero la moda no. O sea, la moda es la crueldad del sacrificio a los dioses, a los ídolos, que no te reporta. Es decir, tú tienes el mismo nivel de sacrificio, que vosotros sabéis mucho de sacrificio, que por lo menos es un sacrificio a Dios y que da fruto. O sea, el grano de trigo muere en la tierra, pero da fruto. Pero es que en la moda no, es el grano de trigo que muere en la tierra, pero no da fruto, se muere, porque como está pues entregado como a la fama o al éxito o a cosas tan pasajeras, es un mundo súper cruel. Entonces, el que piensa racionalmente dice, es que no me merece la pena ser modelo, porque tengo o cualquier profesión que sea vanidosa que se muera aquí, porque tú llegas a un punto en el que tu sacrificio se muere, no da fruto, no va a nacer una planta de ahí. Y sin embargo en esto, o cualquier persona que trabaje para el Señor, aunque sea con nuestras miserias, como ese saber que lo que tú estás haciendo da fruto porque es un sacrificio que se pone a los pies de Dios, racionalmente tiene mucho más sentido, ¿no? Porque no tiene ahí la muerte, y jope. Pues la verdad que aunque sea duro, pues el nivel de satisfacción y de paz de conciencia, aprovechamiento vital, porque tenemos una vida, y hacer cosas que por lo menos uno sepa o confíe que si las ponemos en manos de Dios vayan a repercutir y a dar vida. Imagínate que vosotros lo sabéis porque ya habéis dado, gracias a Dios, vida eterna, pero que esto que estamos haciendo, que engendre vida eterna, es que eso es una brutalidad, ¿no? Pensarlo por un segundo. Que el Señor puede utilizar esto para darle vida eterna a una persona que a lo mejor no la tenía. Pues nunca lo había pensado, pero desde ese lugar, pues... A mí me gustaría veros vuestras caras el día del preestreno de la película en uno de los grandes cines de Madrid, cuando se enciendan las luces y veáis los rostros de los espectadores, ¿no? Cómo están verdaderamente tocados, replanteándose sus vidas, porque esto pasa, o sea, las películas, la película que vosotros habéis hecho es un instrumento de Dios, no es una película vuestra. Estáis dando a conocer y amar nada menos que a Cristo en la Eucaristía. Y vais a tener oportunidad, porque el Señor en su infinita misericordia os va a dejar ver una parte del bien que vais a hacer a través de esta película, que yo por otra parte estoy deseando ver. ¿No nos podéis adelantar algo? Pietro te puede spoilear y desgranar algo, lo que él quiera del contenido, Bueno, tampoco del documental. Tú mismo, Pietro. No, que no os quiero poner en un compromiso tampoco. Cuando se haga un buen visionado os invitaremos al preestreno. Podríamos hacerlo más tranquilamente en casa, pero sí que me haría como cierta ilusión que fuese en una sala de cine y demás. Creo que sería más chulo, aunque sois invitados de honor. Desde luego, sí, desde luego. Bueno, para nosotros es un honor. Sí, no, hombre, para nosotros. Que nos invitéis a ver la película. No, hombre, es la acogida. Y de la peli, pues, ¿qué decir? Yo creo, a mí, parte del corazón, es que no sé, ¿qué parte crees que contamos, Arturo? Es que cuesta, bueno, amigos, para que veáis que esto no está preparado, es espontáneo, es lo que surge. Y es la clave del éxito de Refugio Zabala. Es decir, los testimonios de las personas que pasan por aquí, como el de Arturo, como el de Pietro, con esta primera película suya, pues brotan, nunca mejor dicho, del alma. ¿Qué podemos contar, Arturo? No, yo quiero incidir, de verdad que, sí, bueno, podía comentar que es un documental, que básicamente hay entrevistas donde se intercalan imágenes de naturaleza, una historia también de ficción. Serían así los ingredientes. ¿Habéis hecho también una historia de ficción? Sí. Fragmentos, o sea, son fragmentos. No hay una narrativa, un planteamiento, nuevo desenlace, pero sí que hay como flashes que apuntan a una historia de ficción. Y un pequeño detalle. Es verdad que no es lo que tradicionalmente se venía haciendo de cine católico, lo cual no quiere decir, evidentemente, que sea ni mejor ni peor. Qué interesante. Entonces, ¿por qué? Bueno, un poco lo que decía Pietro, nosotros hemos apostado por, bueno, cómo vemos nosotros la vida, la realidad, y al final ves el cine como ves la vida y la realidad. Entonces, bueno, pues hemos apostado por ciertos valores de producción, valores cinematográficos, y bueno, hemos intentado que eso se reflejara. Y abundando en esa idea, o sea, es verdad que todo
sí que notamos en los últimos visionados que que todo este viaje del que yo hablaba, todo este misterio que ha rodeado al proyecto y al contenido de la película, es que al final se ha visto ahí. Entonces, es verdad que es difícil explicar todo y tampoco creo que eso sea lo más importante, explicar el 100% del contenido de la película. Y entonces, pues invitamos a quien quiera, se sienta atraído a experimentarlo y que esa persona saque sus propias conclusiones. Sí, yo con lo que decía Arturo, dijo una frase el otro día que para mí fue muy convincente, que es todo el proceso de creación, el proyecto se hundió, como sabéis, en su día, 2 años y medio parado, me llega de la nada, Arturo y yo nos encontramos un poco de forma providencial también, y Arturo decía que también, esto es un misterio para nosotros hasta el día de hoy, o sea, nosotros vamos asustadísimos hasta el borde del precipicio y luego llega ahí el Señor cuando estamos a punto de caernos, pumba, milagro y todo solucionado. Pero sí que es un misterio verdadero porque caminamos a ciegas y hasta que no llega el momento donde todo se salva, yo qué sé, como con Eduardo, por ejemplo, con que tenía relación con él, gracias a Dios, que le había podido conocer Eduardo Verástegui en España, fue un proceso largo, que aunque él estaba... ¿Que interviene en la película? Sí, sí, es el narrador de la película. Y cuando ya, pues porque ya él tiene mucha complicación, damos por perdido su intervención en la película, el día que nos despedíamos ya, pues que hemos intentado, no ha sido posible, ahí ocurre el sí. Entonces ha sido como un misterio constante todo, que hemos ido a ciegas literalmente hasta el momento final. Y Arturo sí que comentaba con mucho acierto que el documental tiene algo de misterio. O sea, si la gente pretende acercarse al misterio de la Eucaristía para que se lo expliquen, no va a ocurrir. O sea, por voluntad ajena a nosotros, lo ha dicho Arturo con mucha exactitud el otro día, el proyecto mantiene el misterio. Y creo que eso es lo bueno. O sea, quien vaya a ver la película va a acercarse al misterio, no va a entenderlo. Y creo que eso quizá, que aunque yo no lo valoraba como algo positivo necesariamente, porque decía, la gente puede salir de ahí como pensando que es complejo, pero quitando la palabra complejo, creo que es muy muy bueno que la gente vaya como a asomarse a algo que no va a entender. O sea, que va a poder hacer un viaje, una aventura, pero que igual que la misa no la podemos entender porque se escapa a nuestra comprensión, el proyecto tiene algo así de loco, tan loco como la misa, como la Eucaristía, que uno se va a asomar ahí, pero que creo que también va a ser difícil que se pueda llegar a entender. Y eso pues a mí me da paz de que guarde esa coherencia, de que sí que lo que retratamos es un misterio, la forma de retratarlo que también tenga misterio. Es una película de misterio. Misterio, ¿no? Sí, del gran misterio, sí, sin duda. Sin duda. ¿Cómo explicas el gran misterio? Claro, pues mejor mostrarlo que, en fin, que la imagen venza a la palabra. O que la imagen explique la palabra, mejor dicho. Es algo que yo creo que es muy importante lo que has comentado, Pietro, y es que ha habido obstáculos y dificultades para hacer esta película. Y eso es algo que es muy común a las películas que van a dar mucho fruto. Y es una señal fehaciente de que es un instrumento de arriba. Sí, pues sí, Chema. La verdad que cuando se vive, que vosotros habrán tocado palos duros por todos los lados, que duele, ¿no? O sea, cuando llega el momento de la cruz, de la dificultad, de esas trabas, pues humanamente uno sabe qué hacemos, ¿no? Y ya parece que es el fin y que no hay solución. Pero yo creo que me tranquiliza lo que dices, ¿no? O sea, cuando se piensa como a la luz del Señor, el hecho de pensar que precisamente eso es nuestra tranquilidad, o sea, de que el hecho que haya como esas dificultades es precisamente lo que provoca que podamos dormir tranquilos, porque eso puede traer un bien grande, pues yo es un lugar donde, si reflexiono, la verdad que sí, mi cabeza y mi alma descansan un poco ahí. Mira, pues ha habido persecución, pues por algo será, ¿no? Ojalá. Y yo creo que sí que es un signo muy, no sé, a mí me tranquiliza, sí, la verdad. Sí. Es una maravilla, o sea, el hecho de que a vosotros os haya tocado por dentro, la película os haya servido para crecer interiormente y ahora, bueno, pues que empieza a dar fruto muchas personas, ¿no? Que necesitan este tipo de cine, que es un cine además que está prácticamente penado, o sea, porque no goza de ninguna ayuda oficial ni nada y es duro estar ahí, ¿verdad?
A ver, es duro, pero como bien dices, es otra parte. A ver, es la realidad que vivimos. Tampoco creo que valga la pena, quizás para otro debate, ¿no? Bueno, en fin, que lo bonito de lo que dice Pietro es que esa que es otra dificultad más nos ha servido a él y a mí para sentir realmente mucha paz, que por así decirlo ya estemos un poco, entre comillas, acostumbrados a, con bastante regularidad y frecuencia, sentir reveses de todo tipo que a veces no esperábamos, pero bueno, pues ayudará a esos frutos que tú mencionabas, Chema. Y si no, no pasa nada. O sea, no tenemos la vanidad o el orgullo o la expectativa falsa o vana de creer que esto va a dar frutos porque sí, porque como decías antes, habrá a lo mejor frutos que nunca sepamos que llegan a existir. Y otros que sepáis, yo estoy convencido de que esta película, Arturo, tú como productor, Pietro, tú como director, guionista, montador, también, si no me equivoco, ¿no? Porque vamos, tocas todas las teclas del piano. Pero yo estoy convencido de que si habéis hecho la película a pesar de, y a pesar de vosotros también, porque eso es algo que a mí me pasa. Es decir, yo lo digo de verdad, las películas salen a pesar de mí. Es verdad, porque tienen que salir. Y al final te das cuenta de que es el Señor el que hace todas las cosas, a través de ti, que te conviertes en un instrumento. Si eres dócil y si aprendes a ser humilde y a darte cuenta de que no haces cine ni para ganar dinero ni para ser famoso, sino para dar gloria a Dios, ¿no? Como es el caso. Es que yo estoy seguro que la película va a tocar muchos corazones. Y por cierto, no hemos hablado de la música. La música yo creo que os preocupa especialmente, ¿no? En una película. Cuéntales, Pietro. Sí, para mí es el punto de la obsesión. ¿Qué ocurre? Que me cuesta mucho que una música me cautive. Es decir, puedo decir como que algo está bien o que me gusta además. Pero como... Es que incluso Chema, lo comentamos el otro día, viendo los grandes compositores, yo qué sé, pues un Tchaikovsky o un Vivaldi, incluso dentro de ellos que son genios, imagínate que estuviesen vivos. Si hasta estuviesen vivos y nos dicen, oye, te puede componer Vivaldi la banda sonora, yo sería tan capullo, con perdón, que hasta sería resistente, porque solo me interesaría algunas piezas que él ha compuesto a lo largo de toda su vida. Entonces, lo bueno que es que trabajamos mucho con música preexistente, o sea, canciones que ya existen de antemano, porque eso, aunque cuesta más dinero, pero hemos decidido destinar una parte importante del presupuesto ahí, te permite ir sobre seguro. Es decir, tú tienes todo Vivaldi, todo Tchaikovsky y todo, pues también Andrea Bocelli o otra gente que ha participado. Entonces, de esa gente que son genios de toda su carrera, elige como pum 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 lo que te parezca lo mejor o lo que el espíritu te suscite que sea. Y entonces estás pillando como diamantes en bruto, que luego entra la subjetividad, que a lo mejor a mí me gustan las cosas que a Arturo no tanto, que ocurre, o que a vosotros igual os parecerían tan buenas. Pero esa posibilidad de coger lo mejor de los mejores es muy tentadora, ¿no? Y entonces el documental sí que pues va como a un nivel de buscar mucha excelencia, de no solo buscar música buena, sino de buscar lo mejor de los mejores. ¿Que se puede fallar o acertar? Pues sí, pero por lo menos hay una intención muy firme de llevar una música de primerísima y ojalá que eso... Que es el 50% de una película, por lo menos, ¿no? Pues no sé si tanto, pero... Sí, no, tiene aquí un peso importante, ¿no? Y Pietro, es verdad que, vamos, hasta el último milímetro ha luchado por tener, en fin, lo que él quería. Sí. Qué maravilla, jo. ¿Y música durante toda la película? ¿O hay momentos de silencio también? Sí, nos hemos pasado un poco, Chema, la verdad. Porque en el sentido de o sea, para los muy, muy cinéfilos, la música se considera que debe ser algo en arte que debe ser utilizado con un sentido de medida estricto. Arturo y yo conocemos las reglas del arte cinematográfico y sabemos lo riguroso, pero aun sabiendo eso, nos lo hemos saltado. Claro. Un poco ¿por qué no? en servicio de que eso cumpla una función emocional. Es decir, para ponérselo cuesta abajo al espectador, pues hemos tratado de hacer un cine que tenga un punto más comercial, porque como la peli es muy profunda, pues no hemos querido ponérselo difícil, sino que hemos tratado de como unas ciertas olas de jacuzzi de agua caliente, porque como ya el contenido es delicado, como que la música fuese muy a favor de obra, ¿no? Y entonces, pues sí, la peli tiene un nivel de música bastante, 2/3 de la película eran con música por lo menos, ¿no?
Qué bueno. Música A mí me mucho en el encanta. cine. La música me encanta en el cine. Y yo voy contra las reglas establecidas también, ¿eh? Igual que vosotros. De cargar mucho de música, ¿no? Sí, a mí me encanta. Sí, ya. Me encanta. Para mí es el 50% o más incluso, ¿eh? Y luego siempre que la música acompañe, ¿no? Que no busque ese protagonismo, ¿no? Que hay algunas músicas que lo buscan, ¿no? Pero en vuestro caso, además, tú que has seleccionado, habéis seleccionado muy bien las músicas que tienen que ir en cada parte, es mucho más fácil eso, ¿no? Bueno, amigos, la verdad que yo creo que tenemos que llenar las salas de cine de toda España el día 22 de abril, que es fundamental, porque se estrena es viernes, ¿no? Viernes, y ese fin de semana, primer fin de semana, viernes, sábado, domingo, estos señores se la juegan con su película. De manera que tenemos que apoyarles, verdaderamente demostrar que apoyamos el cine católico, el cine con valores, el cine que puede hacer bien a muchas personas en una sociedad profundamente descreída, que ha renegado de Cristo y que necesita este tipo de películas que son como un bálsamo para el espíritu. Así que vamos a llenar los cines viernes 22 de abril, sábado 23 y domingo 24 de abril especialmente. Os animo a ver El beso de Dios, que va a ser una película que seguro que os va a dar mucho que pensar, que reflexionar y que os va a servir para acercaros a Dios. Os esperamos en el próximo programa de Refugio Zabala el jueves a las 10 de la noche como siempre. Que Dios os bendiga a todos.